Bien, el domingo pasado estuvimos viendo acerca de los propósitos divinos, el propósito por el cual Dios nos creó y realmente qué es lo que deseaba en su corazón. Hemos aprendido que la gloria de Dios es algo que Él ya tiene, por lo que Él es como su persona, por sus atributos, y que el Hijo de Dios reconoce su gloria. Damos honor, damos honra a esa gloria que Dios tiene y que no la comparte con nadie, que es para Él. La segunda cosa que aprendimos es acerca de la adoración en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y que espiritualmente nosotros conectamos con Dios y toda la adoración y lo que hacemos en este tiempo, que es el culto al que llamamos, nosotros, hermanos, es un ejercicio espiritual que hacemos. No es a nivel alma emocional, no es a nivel cuerpo soma, aunque se manifiesta a través de nuestra alma, a través de nuestro cuerpo, pero en realidad es algo espiritual que conectamos con Dios. Lo que necesitamos el día domingo, hacer ese ejercicio juntamente con todo el cuerpo de Cristo y ejercitamos esa parte espiritual nuestra. Y es, hermanos, el día domingo que Dios ha establecido, no como el primer día de la semana en la creación, sino que es un día que Dios ha establecido. No por hacer domingo, sino un día establecido para reconocimiento de su gloria como iglesia, para su adoración, todo el pueblo reunido. Y la tercera cosa que hemos aprendido es acerca del servicio, que cada hijo de Dios, el propósito de él es que sirva, es que dé. Así es que todo hijo de Dios debe de servir en algo. Y esos propósitos son hacia arriba, que son para el Señor, para nuestro Rey, como hemos cantado. Y el pueblo canta así: Santo, Santo. Ahora en este domingo vamos a ver acerca de los propósitos también de la iglesia, que tiene que ver con lo que somos primero y después con lo que hacemos. Lo que hacemos depende de lo que somos. Si somos hijos de Dios, se espera que nos comportemos como hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos derecho a lo que el Padre tiene. Si somos hijos de Dios, tenemos las responsabilidades que como hijos de Dios nos corresponden. Así es que estos propósitos dependen de lo que somos. No podemos pedirle o podemos esperar algo de alguna persona si no lo es. Y eso es bien claro. Así es que hoy vamos a ver esos propósitos que hay hacia adentro, hacia nosotros, a nosotros como pueblo, y también de una forma individual. Y segunda parte vamos a ver propósitos que son hacia afuera, porque no todo es para hacerse en el lugar que hemos destinado para el culto a Dios, sino que también hay propósitos que son hacia afuera. Y esas son las dos cosas que vamos a ver. Así es que vamos a la siguiente diapositiva. Y esta diapositiva nos ilustra lo que es hacia arriba, que tiene que ver con Dios, lo que es hacia adentro, que tiene que ver con nosotros como pueblo y de una manera individual,
y lo que es hacia afuera, ahí donde dice ellos, que estamos en este mundo, pero el Hijo de Dios no es de este mundo. Eso lo sabemos, pero no sé si lo tenemos claro, iglesia, que estamos en este mundo, pero no le pertenecemos a este mundo. Nada tenemos que ver con este mundo. Y lo que tenemos, porque dirás, bueno, pero es que aquí yo tengo mi familia, aquí yo tengo mi trabajo, aquí yo tengo mis propiedades. Bueno, eres un administrador de esas cosas, pero no eres de este mundo. Dios nos da la oportunidad de administrar eso, pero no somos de este mundo, porque lo que hay aquí es temporal. Y vamos, o el Hijo de Dios va camino hacia la eternidad. Empecemos pues con estas dos cosas que les he comentado, que tienen que ver hacia adentro. Y vamos a empezar con Romanos 8:29. Este versículo dice que Dios de antemano ha fijado un destino, y un destino es hacia donde vamos a llegar. Y Él quiere que seamos conforme o que seamos similares ¿a quién? A su Hijo. Entonces la palabra clave aquí es imagen, que tenemos que ser similares o muy parecidos a su Hijo. La palabra imagen que aparece aquí, que vamos a estar manejando, es la misma palabra. ¿Se acuerdan cuando Jesús les pidió una moneda y les dijo, ¿alguien tiene una moneda? Y se la prestaron y dijo, ¿de quién es? La traducción dice, ¿de quién es esta inscripción? Es la misma palabra, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién era la imagen? Del emperador, César. Y Jesús dijo, den a César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Y así es con nosotros, hermanos. Entonces, nosotros que estamos, debemos conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el cuerpo de Cristo, para la iglesia? Llegar a ser a la imagen de su Hijo. En otras palabras, llegar a tener el carácter de Jesús. ¿Cómo fue Jesús? ¿Cómo nos los muestra en el Evangelio? Bueno, nosotros tenemos que llegar a esa imagen. Ese es el propósito. No hay propósito menor. El propósito es mayor y es este. Vamos a la siguiente. En 2 Corintios 4:4 dice, de Cristo, viene hablando el contexto en su Biblia, si lo ven, viene hablando de Cristo y dice que Cristo, ese Cristo que es la imagen de Dios. Así que el ejemplo lo tenemos. El ejemplo ya nos fue dejado en los evangelios, el ejemplo ya está aquí en la palabra. El ejemplo ya lo podemos ver aquí. Y así tenemos que ser cada uno de los hijos de Dios. Este es el propósito. 1 Corintios capítulo 15 verso 49 también nos dice, tal como hemos traído la imagen del ¿qué? Del terrenal. Aquí ya empieza a ser la diferencia. Nosotros traíamos la imagen de Adán, pero él es de la tierra. Él fue creado del polvo de la tierra. El Padre tomó elementos de la tierra e hizo al hombre y sopló el aliento de vida en él. Y nosotros cuando nacemos traemos la imagen del terrenal. Pero también dice este versículo, traeremos también la imagen de ¿quién? Del celestial. Entonces, cuando hemos nacido de nuevo, cuando nos somos hijos de Dios, cuando hemos creído al Evangelio, hermanos, empieza en nosotros un proceso en el cual nosotros debemos desarrollar o ir desarrollando o ir creciendo en el carácter
de aquel que es la imagen de Dios. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús trajo la imagen del Padre, nos las vino a mostrar para que nosotros ahora podamos imitar o ser similares a esa imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ese propósito tiene que ver con nosotros, aquí hacia adentro. La palabra imagen es eikon, es semejanza, es parecido, es como una estatua, ¿verdad? Para que entendamos. ¿Han visto la de Pastor Ruex? ¿La de Miguel Hidalgo? Bueno, no tiene vida, es una imagen sin vida, pero ahí está, para que tengamos una idea. Vamos a la siguiente. Primera de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó, y esta es otra, un inciso podríamos decir del llamamiento, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, o en alguna, en toda vuestra manera de vivir. Ahora, déjeme explicarle una cosa. Ya la hemos mencionado, pero creo que tenemos que estarla repitiendo una y otra vez. Una cosa es la posición y otra cosa es la condición. Otra vez, una cosa es nuestra posición en Cristo y otra cosa es la condición. Una cosa tiene que ver con lo que somos y otra cosa con lo que hacemos. Miren, un panadero hace pan porque es panadero, porque sabe manejar ese producto que se llama harina. Sabe cómo amasar, cómo hornear, cómo decorar, etcétera, etcétera. Entonces, es panadero, hace pan porque es panadero. Ahora, a veces nosotros pensamos que si yo hago un poco de pan o empiezo a probar si puedo hacer un buen pan, y como ya lo hice, a veces nos las creemos que ya somos panaderos. Pero no, es lo que estamos haciendo. Y puede ser con algún otro oficio, con cualquier otra cosa. Desarrolla su oficio porque es lo que es. El que es electricista hace trabajos de electricidad porque es eléctrico, porque sabe el principio, porque tiene el conocimiento, porque está capacitado para hacer trabajos eléctricos. No porque yo cambie un foco, cambie un contacto y no me pasó nada, o conecte una bomba, eso ya me hace eléctrico. No. Lo mismo pasa, hermanos, con la santidad. Nosotros estábamos en oscuridad. En Cristo ahora estamos en luz, en posición, un cambio de posición. Y somos santos. Somos santos. Y porque somos santos, la palabra nos pide que seamos santos o que vivamos o actuemos como santos. ¿Sí? No voy a actuar como santo, no voy a hacer buenas obras y se me va a reconocer entonces que yo soy santo. No. Eso pasa en otros lugares, pero aquí no. Somos santos, hemos sido cambiados de posición y porque somos santos se nos demanda una vida de santidad. Entonces soy y vivo en santidad, o manifiesto acciones, lo que hago, o vivo como santo. Y es un proceso que es la segunda fase de la salvación, que en algún momento le hemos explicado, donde vamos perfeccionándonos. Vamos creciendo, pero en una posición de santos. Espero haberme explicado. Entonces, se nos demanda santidad
porque así como Dios es santo, nosotros también ya somos santos y ahora debemos vivir en santidad. En otras palabras, consagrados a Dios, entregados a Dios, con todo y zapatos, con todo y peinetas, hermanas, con todo y gafas, con todo y lentes también. ¿Sí? Debemos vivir en santidad. Eso es lo que nos dice la palabra. Ahora, santos es una palabra de esas difíciles que en el griego significa una cosa terrible. Pero para nosotros es que no tenemos culpa, que somos limpios delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También Gálatas 5:16 nos dice, y esto es interesante, dice que andemos en el Espíritu. Y ahí yo a propósito puse la frase en griego, porque la traducción, hermanos, a veces nos aleja un poquito de lo que realmente el escritor quiso decir. Y a veces no hay que ser tan expertos para eso. En griego, legó es lo que yo te digo. Y luego, si ven la tercera palabra, ahí dice neumati, de neumático, que quiere decir espíritu. Y después, peritateite, que quiere decir caminar alrededor, o la forma en que tú vives. Entonces la traducción de este texto quiere decir que vivamos en el Espíritu. Algo se me ocurrió. ¿Les gusta andar a caballo? ¿A alguien? ¿Sí? ¿Les gustan los caballos? ¿Cuándo nos echamos una caminata? Cuando yo ando en un caballo, ¿sí? Ando sobre él, ¿verdad? Y él me desplaza, él me lleva. La idea de andar en el Espíritu no es montarse, ¿verdad? En el Espíritu, pero sí nos da la idea como cuando andas en un caballo, que andas sobre él y vas a donde, pues tú lo guíes, ¿verdad? Pero vas sobre él. Y tu caminata depende de él. Entonces, andar en el Espíritu quiere decir que tú vives en el Espíritu, que piensas en las cosas espirituales, que los propósitos son espirituales y que buscas los propósitos en sí, hermanos, que son de Dios. Ahora, el siguiente versículo, Efesios 5:18, nos dice que debemos ser llenos. Entonces, una cosa es andar en el Espíritu y otra cosa es ser llenos del Espíritu. Cuando hablamos de ser llenos, quiere decir que seamos repletos, como si fuéramos un recipiente que solamente tiene aire, como un tinaco, ¿verdad? Los que ocupamos para el agua. Y si está vacío, tiene aire. Entonces, tú lo haces repleto, tú lo llenas de agua. Y esa es la idea de ser llenos del Espíritu. Entonces, que nosotros tengamos la influencia del Espíritu, tengamos los pensamientos del Espíritu, tengamos los valores del Espíritu para que podamos andar en el Espíritu. Gálatas 5:25 lo explica. Ahí resume estos dos versículos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿por qué? Por el Espíritu. Si ya tenemos una vida espiritual en Cristo Jesús, si el Espíritu Santo nos sumergió, nos bautizó en un cuerpo, que es la iglesia de Cristo, eso quiere decir que nosotros tenemos vida espiritual y que ya tenemos la capacidad de poder vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Iglesia, Dios no nos va a pedir nada que Dios no nos haya dado. Es como un trabajador. Si no le damos las herramientas, si no le damos los materiales para que haga su trabajo,
Y si no se le capacita para que nos haga un buen trabajo, no nos va a entregar buenos resultados. Entonces Dios no solo nos da la posición en la luz o posición de santos, y no solamente nos pide que vivamos una vida de santidad, sino que nos ha dado a beber de su espíritu para que podamos vivir vidas espirituales y, en otras palabras, una vida de santidad. Y este es el propósito, hermanos. Este es el propósito hacia adentro de la iglesia. Vamos hacia adelante, porque hay más material. Efesios 4:12. Ahora, ¿cómo? Ya vimos que, vamos a decir un poco el cómo, porque ahí es a veces donde nos atoramos un poquito. A ver, ¿qué dice Efesios 4:12? Habla de perfección. Y aquí perfección es como en tu casa. No tienes todos los muebles. Empiezas con una mesita con 4 sillas, un refrigerador y una cama. Y con eso está bien, ¿no? Necesitas complementar el mobiliario de tu casa. Que todos los muebles ya estén dentro de tu casa. A eso se refiere el ser perfeccionado. Que estemos completos en nuestra vida. Ahora, Dios ha puesto o ha dado dones, hombres, ¿verdad? Dios ha donado hombres a la iglesia con un ministerio o con un don espiritual para perfeccionar a los santos. ¿A quiénes? A los que ya están en posición de santidad. Hermanos, ¿por qué hay frustración a veces cuando discipulamos, cuando le enseñamos la Biblia a algunas personas? Quizá no nos hemos asegurado si ya están en posición de santidad. Porque si no, hermanos, las cosas espirituales se disciernen, es para lo espiritual. Y las cosas naturales son para las naturales, para las cosas naturales. Entonces, una vez que estamos en posición de santidad, uno puede perfeccionar, ayudarle en su vida espiritual a ese tipo de personas. Porque si no, no va a haber cambios, no va a haber nada, solo frustración. Ahora, entonces hay que hacer completos a los nuevos creyentes para la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? Es el servicio. Todo lo que aprendemos aquí, todo lo que se nos enseña aquí, debe ser enfocado para ser completos o tener cada vez más una capacidad más desarrollada de servir. De servir. Todos, hermanos, los que estamos en posición de santidad, todos los que estamos en posición de luz, lo poquito, lo mucho que hemos aprendido es para servir. Lamento decir esto, hermanos, pero no somos consumidores. No somos consumidores. Somos capacitados de alguna manera, escasamente tal vez, pero es para servir. Ese es el propósito. Y no es el propósito específicamente de esta iglesia, ni mucho menos mío, es el propósito de Dios. Por eso Dios instituyó la iglesia, para que nos capacitemos para poder servir. Por eso es que Dios, hermanos, bueno, es que no lo puedo decir de otra manera. Si has aprendido un poco de lo que hemos enseñado estos meses, y yo me doy cuenta que sí, ¿verdad? Por los que trajeron saludos de más hoy, eso dice algo. Si has aprendido algo, aunque sea muy poco, hermanos, ¿creen que es por mí? Dios me da, me ayuda, hermanos. A veces yo no tengo nada, más ahorita cuántos meses ya llevo compartiéndoles cada 8 días, y mi pozo se seca, como los de San Lorenzo. A veces es martes y digo, Señor, no tengo nada. No tengo nada.
Pero Él me da, hermanos, me da palabra, y luego ya no cabe todo en unas diapositivas. Máximo sé que tengo que hacer 12 o 15, pero si hago 20, 25, ya no les voy a poder enseñar por el cuestión del tiempo. Pero bueno, hermanos, ¿a qué voy? ¿Por qué Dios me da esa capacidad? ¿Y por qué me la da a mí? Porque yo ahorita estoy aquí. Pero lo hace Dios con la finalidad de poder transmitirles, hermanos, su palabra. Y Dios usa hombres y mujeres en luz para hacer el servicio. Cualquier, hermanos, de barrer, de cantar, de tocar. Todo es un servicio, ya lo hemos aprendido, que ese servicio ¿para quién es, hermanos? Es para Él, para reconocer su gloria. Ahora, entonces, tenemos que ser completos para servir, también es otro propósito, para edificar el cuerpo. Hermanos, todo lo que hablemos, y cuidado con esto, hermanos, y no es porque haya micrófonos, no. El Espíritu Santo lo sabe y por eso ya lo ha dejado aquí. Así de sencillo. Pero todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, hermanos, debe ser para edificación del cuerpo. Algo que hagamos que no es para edificar, estamos fuera del propósito. Cualquiera cosa, hermanos, por muy sencilla también que sea. El propósito es edificar, construir, siempre. Tiene que ser. Y yo tengo que tener cuidado con mis palabras, hermanos. Cada palabra ahora la tengo que pensar muy bien. ¿Qué es lo que voy a decir? Porque la idea es edificar, construir, levantar, animar a que sigamos en Dios, sirviéndole de corazón sincero y limpio, en plena certidumbre de fe, y a Él sea la gloria. Sigamos adelante, porque si no, no terminamos hoy. Gálatas 5:22, y esto es bien interesante, hermano. Les digo que cuando uno se mete a la palabra, empieza uno a sacar, ahí les va una cosa, y no es nueva, sino que yo la acabo de ver. Gálatas 5:22, para empezar, hermanos, es fruto en singular. Es fruto en singular, no son frutos, es uno. ¿Cuántos son? Uno. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero ahí les va. Todo eso nos viene completo, hermanos. Cuando nosotros ya estamos en luz, ya somos santos y se nos pide que vivamos en santidad, Dios en el Espíritu Santo va poniendo en nosotros la imagen, el carácter de Jesús que se ve a través de este fruto. Y nos viene el paquete completo, hermanos. No es que primero se nos da amor y una vez que se complementó el amor, nos da gozo, una vez que se complementó de gozo. No es como una receta, hermanos. Eso viene todo completo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo me ayuda a tener ágape, amor, sin esperar nada, aclaramos. No es fileo, es ágape. Que yo tengo que amar a mis enemigos, pero a la vez que me da amor, también me da gozo, también, y me da paz, y me da paciencia, y me lo da en un paquete junto, hermanos. Ahora sorpréndase, y esto es de los que les estoy hablando. Mire, fruto viene de carpos, pero hace alusión a un fruto que es arrancado. ¿Qué? ¿Quién tiene árboles frutales en su casa, en su rancho, en la futura casa que se va a comprar? ¿Un limón, un higo, una naranja? ¿Saben ustedes que el fruto llega a ser más dulce cuanto más tiempo permanezca en el árbol? Ahora,
Aquí hace la alusión a ese fruto, de un fruto que es arrancado. ¿Saben qué pensé yo? Cuando dije arrancar, yo pensé como cuando arrancas hierba, ¿no? Y dije, ¿qué es lo que se arranca? Y pensé en zanahorias, pensé en betabel, pensé en papas. Y dije, es arrancado de adentro, porque no se ve cuando crece, ¿verdad? Y luego se hace manifiesto. Pero esos no son frutos. Oh, entonces ¿a qué se refiere que es un fruto arrancado? Que esté en el árbol, hermano, que es un mango, ¿verdad? Que se está empezando a poner anaranjadito, o está verde, pero ya empieza como a madurar en el árbol y es arrancado. ¿Qué quiere decir? Que no se deja ese fruto que madure en su totalidad en el árbol. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que Dios, hermanos, no espera que tengamos 5, 10, 15, 50 años de cristianos o de vivir en luz para que se manifieste el fruto. Porque desde antes, hermanos, de que seamos completos, Dios nos da ese fruto arrancado, no hasta que esté maduro. No sé si me están siguiendo, me estoy explicando. Sino que yo al primer año, al segundo año de cristiano, de vivir en luz, de ser salvo, yo empiezo ya a manifestar ¿qué? Amor, gozo, el carácter, hermanos. No hasta que tenga yo 20 años de creyente, entonces sí, ya van a ver mi amor, ya van a ver mi gozo, mi paz. No, hermanos, es un fruto que se nos da que es arrancado. No hasta que esté maduro, sino que se nos da desde que empezamos a vivir la vida como creyentes, hermanos. Eso es lo que hemos descubierto esta vez. Vayamos adelante. Dice Marcos 16:15, les dijo, id por todo el mundo. Bueno, ¿sí es esa? ¿O nos brincamos una? No, sí es esa. Bueno, la segunda parte, hacia afuera. Ya vimos lo de hacia adentro. ¿Qué vimos de hacia adentro? Ser a la imagen de Jesús. Ser santos porque Él es santo. Ser llenos del Espíritu y caminar en el Espíritu. Son algunos, hermanos. Hay más que tú puedes encontrar en las Escrituras. Ahora, propósitos hacia afuera. Fuera de las 4 paredes. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Marcos 16:15 nos ayuda y nos dice que Jesús les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo al lugar más lejano. Pero para ir al más lejano tenemos que empezar por nuestra Jerusalén, eso ya lo sabemos. ¿Y qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? Y a cualquier persona, a todas las criaturas, no podemos escoger. Predicar es proclamar, es público, publicar, es hacer público. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que exponernos a lugares públicos, hermanos. Lugares públicos. ¿Qué es un lugar público? Ahí tenemos que llevar el Evangelio. Ese es un propósito de Dios. ¿Será en un mercado? ¿Será un parque? ¿Será en una esquina? ¿Será en el Jardín Guadalupe, en el Paseo Hidalgo? ¿En el paseo? Tenemos que llevar, tenemos que publicar, tenemos que salir, hermanos, y llevar ¿qué? Una buena noticia, un evangelio, un buen mensaje. ¿Y cuál es ese buen mensaje? Que Cristo, hermanos, pagó por nosotros, por nuestros pecados en la cruz, y que en Él el Padre nos puede otorgar un perdón para vivir eternamente para siempre con Él. Vamos a la siguiente, hacia afuera. Lucas 24:47.
y que en su nombre, esto es importante, porque salimos por nosotros mismos, porque es algo que la iglesia dijo, pues hay que hacerlo. Dice que en su nombre. ¿Y qué significa en su nombre? En su autoridad. Porque Él nos envía. Él nos está enviando y nos está diciendo que salgamos hacia afuera. Y esto dijo desde hace mucho. Que se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando ¿dónde? Aquí nos dice cómo comenzar. De nuestra propia ¿qué? Jerusalén. Predicar otra vez, publicar, arrepentimiento, metanoia. Quiere decir que yo voy en un sentido, en una dirección, y doy un giro de 180 grados, ¿verdad? Y camino en otra dirección. Vengo en camino de oscuridad, de pecado, sin Dios, en delitos y pecados, y Dios me da la fe para que yo pueda ir en otra dirección, en un camino de luz, de santidad, y etcétera, etcétera. Para perdón. Que ahí la palabra perdón significa libertad, ser libres. Libres. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Vamos adelante. Y Mateo 24:19, este es el más conocido por todos nosotros. Id y haced ¿qué? Salgamos y tengamos alumnos. Funcionemos como una escuela. Tengamos alumnos. ¿Qué les vamos a enseñar a esos alumnos? Primero tenemos que animarles a que se tengan esa identidad en Cristo, bautizándolos. Y luego dice el 20, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Se acuerdan que ya vimos acerca de la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles? Eso tenemos que enseñar. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que tengamos alumnos. Y que les enseñemos, hermanos, lo que nosotros hemos aprendido, lo poco o lo mucho que hayamos aprendido, transmitírselo a los demás. Y hermanos, esto que estamos diciendo es general. Es general, es para todos, es para cada uno de nosotros. No es para algunos cuantos. Por eso tenemos que ser equipados, preparados, estar completos para que podamos hacer este trabajo. Todos en la medida de nuestra capacidad. Sigamos adelante. Hechos 1:8, y me seréis testigos. Ya vimos esto. ¿Por qué quise poner este versículo? Porque testigos viene de martos, que significa mártir. ¿Por qué he sufrido, hermanos? ¿Sufrido en qué sentido? Como humanos tal vez, pero cuando lo haces hay un gozo en el ámbito espiritual que nadie te lo quita, y que quieres más, y que quieres más, y que quieres más, porque estás diseñado y hecho para eso. Les voy a platicar una cosa. Hubo un tiempo que tomamos un desafío de proyectar la película de Jesús desde San Pablo, Santa Cruz, nos brincamos a Sinacatepec, y era la idea tapizar de la película de Jesús en cada colonia, y empezamos, hermanos, empezamos en Santa Cruz, y maravilloso, hermanos. ¿Saben por qué? Un hermano me prestó una camioneta, una van como para 12 pasajeros. Me dijo, aquí está la camioneta, aquí están las llaves, nada más encárguese de la gasolina. Sale. Y todo, hermanos. Y me llevé a un grupo de hermanos. Para empezar, algunos les decía, vayan con esta persona, denle un folleto, invítenlos a que vengan. Y ahí estaban, hermanos, temblando.
temblando. Me di cuenta, hermanos, que los que tenían años en el cristianismo les daba mucho miedo hacer una invitación a ver la película de Jesús. Es una realidad. Y no lo estoy diciendo porque veamos mal, sino porque veamos nuestra realidad. Y así, hermanos, así empezamos. Después de como 3 semanas, ya le empezaron a agarrar, empezaron a quitarse el miedo. Y a lo que voy es, hermanos, un día, proyectando la película, hermanos, había un joven así en medio y que se estaba moviendo y se empezaba a mover así. Y estaba yo en la parte 10, vi a su papá, entonces no sabía que era su papá, y que lo veía y nada más lo vigilaba. Y lo vi tan inquieto al papá también, que me le acerqué y le pregunté, ¿es su hijo? Me dijo, sí. Dice, está enfermo. Hemos gastado todo lo que teníamos, dice, y no se compone. Y en ese momento, hermanos, no sé de dónde saqué esa fuerza espiritual y le dije, ¿podemos ir a su casa y nos permite hacer una oración por él? ¿Ahora qué? ¿Donde milagros o qué? No, hermanos. Era algo que en el momento nació, fuimos, hermanos. ¿Saben quién era? Era el nieto de la curandera de un pueblo cercano, no voy a decir el nombre. Entramos como 4 hermanos, no, nos hizo ahí un desastre, pero nos escuchó, hermanos. Le predicamos el evangelio. Cuando salimos, había más gente afuera. Y una madre joven con un membro dije, oiga, ¿podrían orar por mi madre? Está enferma, vive aquí a una cuadra. Le dije, sí, ¿cómo no vamos a orar? Y la gente detrás de nosotros. Cuando platico esto, ¿saben qué? Les digo, me sentía yo Juan, el apóstol. En serio. Me sentía yo Juan el apóstol en ese momento. Yo, orando por los enfermos en el pueblo y que nos estuvieran llevando de un lugar a otro para hacerlo. Por eso, hermanos, es que no solamente vamos a sufrir porque era en la noche, vamos a sufrir ofensas, pero también hay un gozo, hermanos. Si la palabra de Dios dice que hay gozo o alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, miren que si esa alegría Dios no la comparte con nosotros. Y es un gozo, hermanos. Vamos a la siguiente. Segunda de Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, ya hablamos de esto. Real del rey, sacerdotes del rey, lo que somos, hermanos. Pueblo adquirido por Dios, porque somos posesión de Él, dice, a fin de que, primero lo que somos, hermanos, somos escogidos por Dios, somos una nación santa, realmente somos adquiridos por Dios, Él nos llamó, Él nos invitó, Él nos puso en luz, Él nos puso en una posición de santidad, estamos en luz, entonces dice, anuncia las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito, hermanos. Este es el propósito hacia afuera de la iglesia. Ya vimos lo que es hacia arriba. Estamos viendo vimos lo que es hacia adentro. Y ahora estamos viendo lo que es hacia afuera. Y finalmente, vamos a la siguiente. Perdón, hermanos, se me está secando mucho mi boca. Mateo 5:13. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué somos según este versículo? Ahora, si la sal no pierde su sabor, ¿para qué sirve? Al final dice, ¿para hacer qué? ¿Hollada, pisoteada? Hermanos, ¿por qué la iglesia? Hablo en general. ¿Por qué las iglesias, pues, locales? ¿Por qué las iglesias, hermanos, han perdido crédito? ¿Por qué ya no hay respeto?
Porque ya no hay respeto ni de los mismos congregantes. Hermanos, hemos perdido el sabor. Por mucha sal que le eches a la sopa, no sabe buena. Es una realidad. Pero si somos luz, sal, perdón. Vamos al siguiente versículo. Otro ejemplo. Cuando algo no sirve, hermanos, hay que tirarlo ¿a dónde? A la basura. ¿Saben por qué está escrito Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias? ¿Saben por qué hemos usado mal ese versículo que dice, aquí estoy a la puerta y llamo? ¿Saben quién está tocando? No es el Espíritu Santo al corazón de alguna persona, así lo hemos usado. ¿Saben quién está tocando queriendo entrar dentro de la iglesia? ¿Tienen una idea? ¿Quién? Jesús. ¿Por qué? Porque está afuera. Vosotros sois luz. Y si somos luz, somos la luz del mundo, hermanos. No somos una luz para iluminar aquí. No somos una luz para iluminar nada más un estadio. Somos la luz ¿de qué? Del mundo. Piense, ¿cuántos países hay? ¿Quién sabe cuántos países hay? Yo no sé. ¿Alguien sabe? ¿Nadie? 200 y cacho. Bueno, vamos a buscarlo. A ver, googleen, jóvenes. Díganos cuántos países hay en el mundo. Nosotros somos la luz de todos esos países. ¿Cuántos? 195 reconocidos. Se me hacen pocos, ¿no? Bueno, a ver, síguele checando. Bien, somos luz del mundo, no se les olvide. Dios nos puso para ser luz del mundo. Luego, y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. 16. Alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. ¿Y qué va a pasar? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué no es reconocida la gloria de Dios? Hermanos, tenemos que reconocer que no hemos cumplido el propósito de Dios por el cual nos ha llamado. Esa es la verdad. Esa es la gran verdad. Esa es nuestra realidad, hermanos. Así que vamos a la final, porque ya nos tocaron el timbre. Entonces hay propósitos, hermanos, que son hacia arriba. Tampoco vamos a ser fatalistas, tampoco nos vamos a desanimar. Y voy a poner de ejemplo, ¿me permiten? ¿Dónde está el representante del sindicato de los músicos y agregados? Hermanos, ¿han sido testigos cómo han crecido nuestros hermanitos? ¿Sí han crecido o no? ¿Son tamborazos? ¿Han crecido o no? ¿Se ve o no? ¿Sí o sí? Papás, ¿sí o no? Sí. Cada vez los veo con más confianza. César está bien destapado, digo. ¿Sí o no? Han crecido, entonces se ve, hermanos. El propósito hacia arriba, ahí vamos, hermanos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahorita por lo menos tenemos curso en la mañana, tenemos curso a la 1, tenemos la enseñanza. Más de Cristo, menos de mí. Más de Cristo, menos. Ahí vamos, hermanos. Es la idea. No solo vamos creciendo hacia arriba, sino nos vamos capacitando poco a poquito. ¿Que necesitamos echarle más ganitas? Sí, pero tenemos que empezar por algo, ¿sí o no? ¿Están ahí o no?
¿Van a empezar a leer más su Biblia, sí o no? ¿Van a poner más atención a las cosas espirituales? Esa es la idea, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos también que cumplir el propósito para que sea completo de ir hacia afuera. Así que tenemos que capacitarnos, hermanos. Tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma. Tenemos que adorarlo, hermanos. Tenemos que reconocer su gloria. Tenemos que servir, hermanos, a ese Dios. Tenemos que ocuparnos en algo. Tenemos que edificarnos. Tenemos que madurar. Tenemos que vivir en santidad. Hermanos, si hemos nacido espiritualmente, tenemos que ser espirituales. Espirituales. Eso no significa que, ay, entonces ahora ¿cómo voy a vivir? Tú síguele como vas. Solamente déjate guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y Él personalmente se va a ocupar de dirigir tu vida. Todas las cosas se acomodan, hermanos. ¿Saben? Yo muy temprano ya estuve trabajando, ya fui a dar instrucciones. Tengo que echar a andar una banda de sacos para lo que era Purina. La gente está trabajando ahorita. Tengo que regresar a supervisar, hermanos. Y mi pregunta en la mañana, ¿sabes cuál fue? Señor, ¿cómo puedo ser espiritual en esto que voy a hacer? Si es humano. Y yo hasta a un compañero le dije, es que yo no puedo ya servir a dos amos. Ya no puedo. Tengo que decidirme por uno. ¿Y cómo puedo ser espiritual allá? Haciendo un buen trabajo, siendo guiado por el Espíritu Santo, que las cosas se hagan de calidad, que se hagan como deben hacerse, con todo profesionalismo, responsabilidad, para que los que están a mi alrededor digan, ese hombre o ese ingeniero es confiable, denle más trabajo. Ya no quiero. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, hermano, tenemos que vivir con lo que estamos haciendo. Solamente tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo para que nuestro mobiliario, nuestra casa esté completa de muebles dentro de nosotros y podamos vivir para gloria y honra de Dios. Y lleguemos a tener la capacidad, hermanos, de poder salir allá afuera. Tarde que temprano lo vamos a hacer. Y si no nos animamos nosotros, Dios nos va a sacar, porque es su propósito. Para terminar, hermanos, después del evento que se hizo con los muchachos en Najalpan, ahorita nuestro hermano Silverio, Misael y Tirso están en Chilac. Están planeando con los hermanos de allá lo que se va a hacer ahora con los jóvenes de Chilac. Ellos quieren, hermanos. Los hermanitos de Ajalpan están motivados y dicen, vamos. Nuestros muchachos, ¿qué habrán de contestar a esto? Sin duda que van a querer ir, hermanos. Y esto, como les dije, esto va a empezar a salir, hermanos, porque vamos a tener que empezar a hacer. Y miren qué acertado el nombre, Iglesia de Dios para su gloria, para su adoración, para su servicio, bíblica para su equipamiento, para su crecimiento y misionera para salir allá afuera. Tenemos que cumplir el propósito de Dios, hermanos, porque para eso estamos. Amén. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí o sí? Hermanos, solo tenemos que escuchar la voz de Dios. Solo tenemos que esperar el momento de Dios. Pero cuando Él habla y nos diga, estamos listos para hacer el trabajo. No necesitamos hacer grandes cosas. No necesitamos tener una iglesia de 1,000 personas, 5,000 personas. ¿Saben por qué lo digo? Porque cuando la iglesia en Portés Gil eran más poquitos, hacíamos más eventos más grandes. Ahora somos más. Ahora somos más. 12 son multitud. Y si somos 24, imagínense lo que Dios puede hacer con nosotros para su gloria y para que Él nos dé la oportunidad
de cumplir su propósito. No es nuestro propósito, hermanos. No es mi propósito, es el propósito de quién? Del Padre, de aquel que nos salvó, hermanos, en Jesucristo. ¿Quieres estar en pie? ¿Me permites hacer una oración para terminar? Señor, te damos, o más bien, Señor, reconocemos tu gloria. Reconocemos lo que tú eres, Padre.